Buenas tardes y antes de nada, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y nos van a seguir en los próximos minutos en este webinar, en este seminario online que hemos titulado Riesgos vasculares y la importancia del tiempo. Es un webinar que se enmarca dentro de una campaña más amplia titulada Ictus y Diabetes y organizamos esta jornada dos organizaciones que lo habrán visto por los anuncios, la Fundación Freno al Ictus y también la Federación Española de Diabetes. Me gustaría también, antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa, dar las gracias, lógicamente, a Semergen, ya que se cuenta con el aval de esta sociedad científica, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y también dar las gracias al apoyo a Bayer para poder sacar adelante este seminario. Para ello, contamos con dos ponentes de excepción, lo tengo que decir y voy a pasar a presentarles. Ellos son la doctora Maripaz Pérez, una NUA, que es médico de familia del Centro de Salud del Doctor Castroviejo de Madrid, aparte de miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Semergen. Bienvenida, Maripaz, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Perfecto. Gracias. También, como no podía ser de otra manera, está con nosotros Julio Agredano, que es presidente de la Fundación Freno al Ictus. Igualmente, Julio, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Gracias, Mercedes. Muy bien, y dicho esto, vamos a tratar diferentes temas, ambos ponentes, muy general. Me gustaría decir unas pequeñas pinceladas, riesgos vasculares del ictus, recomendaciones para las personas con diabetes, qué es la fibrilación auricular, la importancia del tiempo también que abordará Julio Agredano. Pero antes de comenzar con las intervenciones propiamente dichas, tenemos preparado un vídeo que creo que va a contextualizar muy bien las intervenciones de nuestros ponentes. Así que, sin más, voy a dar paso ya al vídeo para que podamos verlos todos. Adelante. Ictus y diabetes. El ictus afecta a 120.000 familias al año en España. Es la segunda causa de mortalidad en nuestro país, siendo la primera entre las mujeres. Además, el ictus es la primera causa de discapacidad en el adulto y la segunda causa de demencia después del Alzheimer. La diabetes es la enfermedad donde se presentan elevadas concentraciones de glucosa en sangre, pudiendo llegar a generar ictus o demencia. Existen dos tipos, el tipo 1, ligada a factores genéticos o ambientales, y el tipo 2, más asociada a hábitos de salud, antecedentes familiares y estilo de vida. La diabetes es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial. En nuestro país se detectan 44 casos de diabetes a la hora. El 14% de la población española padece la enfermedad, lo que significa 6 millones de habitantes. Y lo más grave, casi la mitad de ellos lo desconocen. La diabetes es responsable de hasta el 20% de los ictus, multiplicando por 2 el riesgo de sufrirlo. Y hoy en día, 2 de cada 3 personas con diabetes fallecen por enfermedad vascular, ictus o infarto de corazón. Aunque hay más casos de diabetes en hombres que en mujeres, estas tienen peor calidad de vida y un 30% más de riesgo de sufrir un ictus que los hombres. Las personas con diabetes, además, tienen mayor riesgo de recurrencia de ictus y un peor pronóstico, generando más mortalidad y más discapacidad. Pero tengo buenas noticias. El 90% de la diabetes es del tipo 2. La diabetes ligada a los hábitos de vida poco saludables, es decir, la diabetes prevenible. Te daré algunos consejos de cómo prevenirla y, si ya tienes diabetes, de cómo tratarla. Cuida tu alimentación para que sea sana, variada y evitando el exceso de grasas. Evita la obesidad. Practica actividad física acorde a tus posibilidades. Huye del consumo de tabaco y alcohol y no te olvides de cuidar la salud de tu cerebro. ¡Atención! Al principio, la diabetes no siempre muestra síntomas, por eso es importante que te hagas revisiones médicas periódicas para controlar tus indicadores: azúcar en sangre, glucemia, tensión y colesterol. Y si ya tienes diabetes, además, sé riguroso con la insulina. Es muy importante que tomes bien la medicación. Tanto daño hace la glucosa elevada en sangre como las bajadas de glucosa. Sé estricto en su administración y, si tienes dudas, consulta a tu médico. La educación sobre la enfermedad mejora tu calidad de vida. Aprende sobre ella. Cuanto más la conozcas, mejor la gestionarás, reduciendo mucho el riesgo de ictus. Sonríe y sé feliz.
Perfecto. Yo creo que ha contextualizado muy bien este vídeo y es una antesala magnífica, Maripaz, para tu ponencia. Ha dado ya una serie de pistas, así que adelante cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias Mercedes, muchas gracias Julio por la invitación y si os parece vamos a comentar en los próximos minutos pues la importancia del control de los factores de riesgo cardiovascular para prevenir el ictus. Vamos a hablar de algunos factores de riesgo cardiovascular conocidos y otros no tan conocidos y la importancia de las jornadas de este año pues es hacer un poquito más de hincapié y a ver si entre todos podemos ayudar a conocer un poquitín mejor qué es la fibrilación auricular y cuál es su importancia en la fisiopatología del ictus. Bueno, como ya ha comentado Mercedes, soy médico de familia, María Paz Pérez Unanua, y trabajo en el Centro de Salud Dr. Castro Viejo en Madrid y pertenezco al grupo de trabajo de diabetes de Semergen. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a intentar desarrollar. ¿Qué son los factores de riesgo cardiovascular? ¿Qué es la fibrilación auricular? Y luego otros factores, hablar un poquito de otros factores de riesgo cardiovascular bien conocidos como es la hipertensión, la hipercolesterolemia y cuáles son las recomendaciones para abordar el tratamiento de estos factores de riesgo cardiovascular cuyo objetivo final, desde luego, es intentar prevenir que aparezcan estos episodios de ictus. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué son los factores de riesgo cardiovascular. ¿Tener un factor de riesgo cardiovascular es tener una enfermedad? Realmente los factores de riesgo cardiovascular son situaciones clínicas, condiciones clínicas que se asocian a una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular bien controlados, bien tratados, es fundamental que esto sea así para evitar la aparición de estas enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo cardiovascular hay muchos, muy variados. Hay algunos que dependen de nosotros, de nuestros hábitos de vida, de nuestro estilo de vida. Hay otros factores de riesgo cardiovascular que dependen de la carga genética, de la influencia y otros factores de riesgo cardiovascular que son enfermedades en sí mismas. Entonces, bueno, pues la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular bien conocido, el aumento del colesterol, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, una mala alimentación, el tabaquismo. Y luego hay otros factores de riesgo cardiovascular no tan conocidos como es la fibrilación auricular, que vamos a hablar hoy. Hay otros factores genéticos como pueden ser la hiperhomocistinemia, el aumento de la proteína C reactiva, que, bueno, que son más marginales y que no constituyen la charla de hoy. Entonces, bueno, ¿por qué es importante tratar los factores de riesgo cardiovascular? Pues sin duda alguna para evitar que aparezcan estas enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué son las enfermedades cardiovasculares? Bueno, pues la Asociación Americana de Diabetes engloba a la enfermedad cardiovascular y le pone un apellido, enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. ¿Eso qué quiere decir? Que la arteriosclerosis afecta al árbol arterial y a distintos niveles, a distintos órganos, y aparece la enfermedad cardiovascular entendida como o bien un infarto, una enfermedad coronaria con afectación cardíaca, una enfermedad cerebrovascular con la aparición de ictus o una enfermedad arterial periférica con el daño arterial a nivel de los miembros inferiores que puede ocasionar una amputación. Y sabemos, y de aquí radica la importancia de toda esta formación y de todos estos proyectos, es que la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes es la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, y de ahí la importancia de cuidarnos, protegernos y mantener controlados los factores de riesgo cardiovascular. Porque no solo los pacientes con diabetes tienen mayor prevalencia e incidencia de enfermedad cardiovascular, sino que una vez que aparece la enfermedad cardiovascular, el riesgo de muerte es mayor en personas que tienen diabetes
respecto a las personas que no tienen diabetes. De ahí, bueno, pues la importancia. Y en concreto, en cuanto al ictus, que es el tema que hoy nos compete, la diabetes aumenta hasta por 4, multiplica entre 2 y 4 veces el riesgo de presentar un ictus, de ahí la importancia. Y hablando en positivo, y yo creo que es el mensaje que hay que transmitir, es que si se controlan los factores de riesgo cardiovascular de forma global, se logra prevenir o retrasar la aparición de estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, es muy importante que la glucemia esté bien controlada, pero también la tensión, pero también el colesterol, pero también dejar de fumar, y hay que hacer un abordaje global para intentar prevenir la aparición de ictus y de otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, pues afortunadamente, si eres una persona implicada y acudes con regularidad al médico, pues además de ver en tus análisis cómo tienes tus niveles de glucemia, siempre todas las analíticas, pues pedimos cómo están los niveles de colesterol, hay que controlarse la tensión, se pregunta por el tabaco. Entonces, al menos obligatoriamente una vez al año en las personas con diabetes se deben examinar, además del control glucémico, el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Y bueno, esto es una foto que nos dibuja cómo es el perfil clínico de los pacientes con diabetes tipo 2 en España. Entonces, como veis, la edad media de los pacientes con diabetes está en torno a 70 años. Un poquito más de la mitad son varones, un 45%, mujeres, un 55% varones, y tienen una duración media de la diabetes de casi 9 años. En cuanto a la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, sabéis todos que la mayor parte de las personas con diabetes no solo tienen diabetes, que además de diabetes pues tienen hipertensión en más de un 70% de los casos, tienen aumento del colesterol en más de un 60% de los casos, que son exfumadores o han fumado alguna vez casi la mitad de los pacientes con diabetes, y que casi la mitad de los pacientes con diabetes tienen obesidad. Y luego, respecto a la prevalencia de enfermedad cardiovascular ya establecida en los pacientes con diabetes, pues más del 20% de los pacientes con diabetes van a tener una enfermedad cardiovascular, un 7% van a tener insuficiencia cardíaca y casi un 30% van a tener un problema renal añadido. Entonces, bueno, pues después de ver esta foto, y ya lo he ido comentando previamente, recordaros los principales factores de riesgo cardiovascular y sobre los que hay que tener especial interés en que estén bien controlados, como sería la hipertensión, el colesterol, el tabaco, la diabetes, el estrés, el sedentarismo, la obesidad, y de lo que vamos a hablar hoy, que es de la fibrilación auricular. Entonces, bueno, lo primero, supongo que muchos conoceréis, pero igual otras personas no, decir qué es la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular es una arritmia, es una alteración del ritmo cardíaco, y que es la arritmia más frecuente en nuestro entorno y en el resto del mundo. El corazón tiene un pulsador que va marcando el ritmo de los latidos, y en las personas que tienen fibrilación auricular este pulsador no funciona correctamente. El ritmo cardíaco se altera y ocurre de forma irregular. Entonces, ¿cuáles son las causas de que aparezca esta arritmia, esta fibrilación auricular? Bueno, pues la edad es la principal causa. Simplemente por el hecho de ir cumpliendo años, el corazón es más fácil que entre en arritmia y que aparezca una fibrilación auricular. Y luego hay otras causas, una predisposición genética, la hipertensión arterial mal controlada y mantenida en el tiempo es un factor de riesgo para que con los años pueda aparecer una fibrilación auricular. Otras patologías del corazón, como el hecho de haber tenido un infarto o tener una cirugía cardíaca.
El hecho de tener diabetes. La diabetes es un factor de riesgo para presentar fibrilación auricular y bueno, pues por eso precisamente esta jornada de hoy. Problemas en las válvulas del corazón, problemas de tiroides, el hipertiroidismo aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el número de palpitaciones y en el momento que el corazón trabaja con un ritmo más rápido, pues se puede desajustar el ritmo normal y que el corazón entre en arritmia. Pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, apneas del sueño, el abuso de alcohol, el estrés, la obesidad, el sedentarismo, son factores de riesgo y causas de que aparezca la fibrilación auricular. Entonces, bueno, estas jornadas de hoy la Federación Española de Diabetes ha querido compartir con Freno al Ictus porque hay una relación bidireccional y muy importante entre la fibrilación auricular y la diabetes. Y como habéis visto en la diapositiva anterior, hay muchos factores de riesgo que son comunes para ambas entidades. La fibrilación auricular y la diabetes comparten factores de riesgo. Entonces, bueno, pues hemos visto que la obesidad, la edad, la hipertensión, la dislipemia son factores de riesgo comunes para ambas enfermedades. Y bueno, pues aquí os voy a poner unos dibujos que quieren ayudar un poquito a saber qué es lo que pasa cuando el corazón entra en arritmia, en fibrilación auricular. Porque el corazón normal tiene un ritmo que es un ritmo regular y que si nos ponemos nerviosos o hacemos ejercicio, pues aumenta la frecuencia cardíaca, pero de forma regular. Y, por ejemplo, cuando estamos relajados o descansamos, la frecuencia cardíaca disminuye y va más lento. Y la frecuencia cardíaca del ritmo normal del corazón se considera aproximadamente entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el corazón entra en fibrilación auricular? Pues que el ritmo cardíaco deja de ser regular y el tiempo entre latido y latido es irregular. Y el corazón no late de manera rítmica y el latido que se produce es un latido que es poco eficaz. El corazón, en vez de mantener un ritmo constante y una fuerza de bombeo constante, lo que hace es temblar. Entonces son unos latidos que no son eficaces y el corazón no tiene fuerza para mandar y bombear correctamente el flujo sanguíneo a todo el organismo, porque son latidos muy rápidos y poco eficaces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el corazón fibrila y estos latidos son poco eficaces? Pues que en la aurícula izquierda, que es una de las cavidades del corazón, que en muchos pacientes con fibrilación auricular es un poquito más grande de lo normal, pues se acumula sangre y se producen torbellinos y remolinos de sangre. Entonces, ese acúmulo de sangre, porque el corazón, al tener un latido poco eficaz, no ha sido capaz de evacuar, pues hace que se formen coágulos en el interior del corazón. Y esos coágulos, cuando se desprenden, pasan a las arterias y de ahí al cerebro y es cuando se produce el ictus. Como hemos comentado, el riesgo de presentar un ictus en pacientes con diabetes y fibrilación auricular es mayor y el hecho de que convivan ambas entidades hace que sea más complejo la prevención del ictus. Y fijaros que casi un 40% de los pacientes con fibrilación auricular tienen diabetes. Hemos dicho que son pacientes mayores y que había factores de riesgo cardiovascular en común que podían hacer que coexistieran las dos enfermedades. Y el hecho de tener diabetes es un factor de riesgo para presentar fibrilación auricular. Y luego el riesgo de mortalidad después de un ictus en un paciente con diabetes es mayor que en un paciente sin diabetes, como hemos comentado antes. Quizás estos términos también algunos pacientes que tengan fibrilación auricular los conocen y es que la fibrilación auricular se puede clasificar en función de la duración de los síntomas. Entonces, se denomina fibrilación auricular paroxística a una fibrilación auricular de reciente comienzo, de menos de 7 días. Y en esta situación de inicio, a veces el corazón entra y sale y recupera el ritmo normal y el corazón
entra en fibrilación auricular y luego espontáneamente recupera el ritmo normal. Se denomina fibrilación auricular persistente porque la arritmia dura más de 7 días y no desaparece por sí sola. Entonces, en este momento pues es necesario introducir fármacos para controlar el ritmo cardíaco e intentar que el corazón recupere el ritmo normal. Y luego la fibrilación auricular crónica, cuando ya la fibrilación auricular está ya establecida, aunque utilicemos fármacos para intentar revertir al ritmo normal, pues no es posible y el paciente vive y convive con la arritmia. Y otro aspecto que nos podemos preguntar son ¿cómo puedo saber yo si tengo una fibrilación auricular o qué síntomas se producen? Y la realidad es que muchísimas veces la fibrilación auricular pasa desapercibida porque no provoca síntomas. Hay otras personas que nos cuentan que de vez en cuando tienen taquicardias o que le han dado palpitaciones y que luego le han desaparecido espontáneamente. Hay veces que cuando tienes las palpitaciones pues notas que te fatigas, notas cansancio, te puedes incluso marear. Y bueno, pues por eso es importante cuando notemos esa sensación de palpitaciones o de dolor torácico, de mareo, pues consultar con el médico. Porque la manera de diagnosticar la fibrilación auricular sería hacer un electrocardiograma. Entonces, esas alteraciones en el electrocardiograma aparecen si el paciente está con la arritmia, con la fibrilación auricular, pero como hemos visto, hay veces que al principio el corazón puede entrar y salir de la arritmia y puede estar en fibrilación auricular ahora y que espontáneamente el corazón recupere el ritmo sinusal. Entonces, en esos casos en los que el paciente cuenta síntomas de palpitaciones pero no se detecta en el electrocardiograma, pues se recomienda hacer un Holter, que consiste en un registro de 24-48 horas del trazado del electrocardiograma y se puede detectar esas arritmias que el corazón presente. Y luego otra prueba importante es hacer un ecocardiograma, una ecografía del corazón. Y aquí nos va a decir pues, si hay algún problema en las válvulas cardíacas, si la aurícula izquierda está grande y favorece la aparición de trombos. Y en cuanto al tratamiento de la fibrilación auricular, vamos a tener dos objetivos principales. El primero es intentar controlar el ritmo normal del corazón, controlar la frecuencia cardíaca. Y el otro objetivo del tratamiento es anticoagular al paciente y evitar la aparición del ictus. Entonces, para intentar recuperar el ritmo normal, hay varias técnicas. Unas son mediante un tratamiento farmacológico y otras son técnicas que realizan los cardiólogos para intentar que el corazón recupere el ritmo normal, como sería la cardioversión eléctrica mediante una aplicación de una descarga eléctrica o la ablación de las venas pulmonares cuando la cardioversión no ha sido eficaz. Si la fibrilación auricular se ha desencadenado por una enfermedad, por ejemplo el hipertiroidismo, puede ser que si tratamos el hipertiroidismo, la fibrilación auricular revierta y el corazón recupere el ritmo sinusal. Y luego el aspecto más importante del tratamiento de la fibrilación auricular y el que hoy aquí nos compete es la anticoagulación, la prevención de trombos, y es la prevención de la aparición de esos trombos lo que va a disminuir la incidencia del ictus. Y para prevenir los trombos está indicada la utilización de fármacos anticoagulantes. Y en este sentido, bueno, pues recordar que hay dos tipos de anticoagulantes orales. Uno es, voy a decir la marca comercial porque yo creo que lo conocemos todos, que es una marca que nos ayuda a saber lo que es el Sintron, que son fármacos que inhiben la vitamina K y actúan inhibiendo la coagulación.
El problema del Sintrom es que es un fármaco muy delicado y que se influye por muchísimas circunstancias, pues por la alimentación, interacciona con muchísimos medicamentos, cualquier proceso, pues una infección, el calor, comer menos, el estrés incluso puede alterar los niveles de Sintrom. Por eso sabéis que una vez al mes, más o menos entre 4 y 6 semanas, es necesario hacer un control de Sintrom y reajustar la dosis que el paciente necesita. Para calcular la dosis que el paciente necesita de Sintrom se hace una determinación, una medida estándar que es el INR, y este INR nos ayuda a calcular la dosis de Sintrom. Y luego, desde hace unos años a esta parte, hay unos nuevos anticoagulantes orales directos que tienen muchísimas ventajas respecto al Sintrom, porque son fármacos de dosis fija, que no es necesario hacer controles para calcular la dosis y controlar los factores de coagulación, y el riesgo hemorrágico es menor. Es verdad que estos anticoagulantes orales directos tienen una limitación, que es el visado de la inspección, y necesitábamos unos requisitos para que la inspección aprobara el visado de estos anticoagulantes directos. Entonces, en los pacientes con fibrilación auricular no valvular sí que están indicados estos anticoagulantes directos para el tratamiento. Hay unas tablas que vamos a ver ahora, que es la escala Chatz-Bax, y según la puntuación estaría indicado. Y luego uno de los requisitos que nos ponían antes es que el paciente previamente hubiera estado en tratamiento con Sintrom, que con Sintrom el INR no estuviera bien controlado y entonces utilizábamos estos anticoagulantes directos. Pero la realidad es que a día de hoy, después de la pandemia, el visado de la inspección se ha flexibilizado, por lo menos en la Comunidad de Madrid, y hay un apartado que nos podemos agarrar, que es la dificultad para acceder al control del INR convencional. Y entonces, bueno, pues en este último año se ha flexibilizado el visado de estos anticoagulantes directos, y ya cada vez más pacientes con fibrilación auricular pues estamos utilizando los nuevos anticoagulantes directos, con las ventajas en cuanto a comodidad, control y luego sobre todo beneficios en cuanto a la anticoagulación, prevención de ictus y menos efectos secundarios en cuanto al riesgo hemorrágico que supone el Sintrom. Y esta es la escala que os decía, que nos da pistas para saber a qué pacientes con fibrilación auricular hay que anticoagular y a cuáles de momento no es necesario anticoagular o se puede esperar. Entonces se llama la escala Chatz-Bax 2 y hay son el acrónimo en inglés de distintas condiciones y va dando puntuaciones, y en pacientes con un Chatz-Bax mayor de 2 está indicada la anticoagulación, y con más de un punto en esta escala Chatz-Bax, pues se puede también valorar la anticoagulación. Entonces, fijaros que la diabetes es uno de los ítems que nos da puntos a la hora de anticoagular a los pacientes con fibrilación auricular, porque el riesgo de trombosis es mayor. Entonces, un paciente de más de 75 años, ¿veis? Ya tiene 2 puntos directamente, con lo cual con una fibrilación auricular y más de 75 años hay que anticoagular, o si un paciente tiene diabetes e hipertensión, pues también hay que anticoagular. Y bueno, pues finalmente quería poneros esta novedad que es muy reciente, salida del horno, que es las recomendaciones que ha establecido en las guías para el manejo de la fibrilación auricular de la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica, que son de este año, y bueno, pues son unas recomendaciones que ellos han englobado mediante el eslogan A, B y C, un acrónimo también en inglés, en que la A es la anticoagulación, que debemos evitar el ictus, en inglés avoid stroke. Entonces, A, anticoagulación; B,
beneficiarse del control de los síntomas, pues control de la frecuencia cardíaca, de la disnea, y C, controlar las comorbilidades y el control de los factores de riesgo cardiovascular. Este es el logotipo y la imagen de este programa, de este esquema de actuación A, B y C. Y aquí podéis ver, bueno, pues que para decidir anticoagular, lo que hemos comentado, elegir en la escala CHAS-VAX el riesgo de aparición de un trombo, y si es mayor de 1 punto en hombres, tratar, mayor de 2 puntos en mujeres, tratar, siempre valorando el riesgo de hemorragia y elegir el anticoagulante pues pertinente, o bien una antivitamina K o bien un anticoagulante directo. La B, intentar beneficiarse de un mejor control de los síntomas que produce la fibrilación auricular, como es el caso de las taquicardias, de las arritmias, y para ello hay que utilizar fármacos antiarrítmicos y controlar la frecuencia cardíaca. Y en cuanto a la C, pues lo que hemos estado hablando, control del resto de los factores de riesgo cardiovascular, cambios en el estilo de vida. Y en este sentido, pues 2 pinceladas de qué es la hipertensión arterial y cuáles serían los objetivos de control de hipertensión arterial, que es muy importante que la tensión esté bien controlada, porque una tensión arterial bien controlada disminuye el riesgo de ictus, y se define hipertensión cuando la tensión está por encima de 140 a 90 milímetros de mercurio. Y luego, aquí lo he señalado en mayúsculas porque antes los pacientes iban al médico, a la enfermera, una vez al año, cada 6 meses, a tomarse la tensión. El control de la tensión lo tiene que hacer el paciente, pues igual que se hace autoanálisis de control glucémico en el domicilio, pues el paciente también tiene que controlarse la tensión en su domicilio. Y el objetivo, si es un paciente con un riesgo cardiovascular alto, el objetivo de la tensión es que esté por debajo de 130/80, y si es un paciente con un riesgo cardiovascular menor, podemos aceptar valores por debajo de 140/90, pero el objetivo es estar lo más cercano a 130/80 milímetros de mercurio, que para intentar disminuir el ictus. Y en cuanto al control del colesterol y los triglicéridos, bueno, pues hábitos de vida saludable, alimentación saludable. Tenemos la suerte de tener una dieta de estilo mediterránea con un patrón de alimentación mediterránea, y bueno, pues hacer control del perfil lipídico cada vez que nos hagamos los análisis de control glucémico, y luego utilizar estatinas de moderada o alta intensidad para conseguir estos objetivos de LDL colesterol. En pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, un LDL por debajo de 55 serían los requisitos que ahora mismo se recomiendan. En pacientes con riesgo cardiovascular alto, un LDL por debajo de 70, y con riesgo cardiovascular moderado, un LDL por debajo de 100. Si os fijáis, la mayor parte de los pacientes con diabetes van a estar o con un riesgo cardiovascular alto o muy alto, ¿vale? Un paciente con diabetes y que además tenga hipertensión, dislipemia y obesidad, ya estamos en un riesgo cardiovascular muy alto, LDL menor de 55, ¿vale? Y luego, bueno, pues también quería recordar que hay muchísimas personas que siguen teniendo la idea de que toman aspirina infantil para prevenir el ictus. Bueno, pues esto ha habido distintas modas, y la tendencia actual es que en prevención secundaria sí que está indicado el tratamiento con ácido acetilsalicílico para prevenir nuevos episodios de ictus, pero si el paciente nunca ha tenido un ictus previo o una enfermedad coronaria, hay que valorar el riesgo hemorrágico. Entonces no está indicado la antiagregación sistemática con ácido acetilsalicílico en todos los pacientes. Esto no hay nada más que decir, está claro, el tabaco fuera. Y luego, esta es la última diapositiva, y en esta diapositiva podéis ver la importancia y la relevancia de los distintos factores de riesgo cardiovascular como predictor de mortalidad e ictus. Entonces, bueno, pues es fundamental, como veis, un buen control glucémico, mantener una presión arterial sistólica bien controlada. El tiempo de evolución de la diabetes es clave también como predictor de mortalidad.
la actividad física y un buen estado de salud es importante, el buen control de la fibrilación auricular es importante y luego hay algunas circunstancias anecdóticas como el estado civil, por ejemplo, también influye como predictor de mortalidad en el ictus, pero bueno, pues el fumar, el colesterol y bueno, pues esto es lo que yo quería contaros. Muy bien, Maripaz, pues muchísimas gracias. Yo creo que has hecho un recorrido y de manera muy didáctica. Yo creo que todas las personas que nos están siguiendo, la verdad es que les ha quedado muy claro. Luego también con el tema de ABC, yo creo que también ha sido muy gráfico. Recordar también a todas las personas que nos están siguiendo que pueden lanzar las preguntas. Va a aparecer ahora en vuestras pantallas un teléfono y a través del mismo pues se pueden ahí lanzar todas las preguntas que luego lanzaremos o bien a Maripaz o bien a Julio. Y Julio, ahora eres tú el que tienes la palabra, que nos hables ahora sobre todo cómo identificar un ictus, cómo actuar ante un ictus y sobre todo que nos expliques qué es el código ictus. Así que cuando quieras, adelante. Perfecto. Gracias, Mercedes. Gracias, Maripaz, porque bueno, has dado un montón de información que no conocía. Entonces, entre ellos, la escala ABC, ¿vale? De control de los factores, me parece espectacular. Vale, yo lo que voy a hacer es que, bueno, igual voy a compartir, Sí. voy a compartiros una presentación también, ¿vale? Y comparto la presentación y yo creo que la podéis estar viendo, la estáis viendo ya. Os presento y ya está. Vale, yo creo que está. Perfecto. Bueno, pues yo sobre todo os vengo a hablar de la importancia del tiempo frente al ictus, ¿vale? Yo no voy a hablar de prevención, no voy a hablar de riesgos vasculares, esa parte la ha explicado muy bien Maripaz y sobre todo yo quiero dar la visibilidad de que esta es una enfermedad que es tipo dependiente y el tiempo de detección, el tiempo de actuación es fundamental. Por eso, bueno, pues mi presentación se va a centrar sobre todo en eso, ¿vale? Os cuento, bueno, lo primero que yo suelo hacer es validar un poco el nivel de información o de conocimiento sobre la enfermedad que existe entre la gente, entre la población, porque yo creo que el nivel de información con el impacto, la prevalencia que tiene el ictus en la sociedad no van siempre de la mano. Es decir, bueno, pues habéis visto en el vídeo inicial que os hemos visualizado, bueno, pues una serie de datos. Bueno, pues yo estoy prácticamente convencido de que algunos de los datos que se han dado en ese vídeo, pues seguramente os han llamado la atención y no conocíais o no sabíais. Uno de los datos que es, bueno, yo creo que es el dato más impactante inicialmente que hay es el de la primera causa de muerte en mujeres. Es el ictus. Seguramente todos tenemos en la cabeza otra patología, tenemos un lazo, tenemos un color y ahora veremos un poco la diferencia que existe entre la prevalencia de mortalidad que existe entre el ictus y ese tipo de enfermedades. Entonces, es la primera causa de muerte en mujeres. Ojo, es la primera causa de muerte en mujeres y es la segunda a nivel global, ¿vale? Es decir, la primera causa de muerte en hombres es el infarto de miocardio, también riesgo vascular y la segunda es el ictus, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una enfermedad con una altísima prevalencia en la sociedad. Es una enfermedad que representa un impacto social de 120.000 afectados cada año. ¿Vale? Entonces, permitidme que la licencia, pero bueno, yo tengo una serie de taras. Una de las taras que tengo es que soy del Atlético de Madrid. Os lo cuento por qué. Porque básicamente el campo Wanda Metropolitano, campo 5 estrellas, campo de la Champions de hace un par de años, tiene 62.000 de aforo. Pues hace falta casi 2 campos como el del Atleti para meter los afectados de ictus en un año en España. ¿Cuántas ciudades, capitales de provincia incluso, no conocemos que tengan esa dimensión? O conocemos que no tienen esa dimensión. Es decir, estamos hablando de una prevalencia enorme. Más de la mitad de la gente no se recupera. Esto os cuento, bueno, pues inequidad entre comunidades. No es lo mismo que te pase en un sitio que te pase en otro. Es decir, la atención urgente aguda no está exactamente igual estructurada en todas las comunidades, en todas las provincias, ni siquiera la rehabilitación posterior, ¿vale? Entonces, en función también de tu código postal, pues digamos que tu posibilidad de evolución es una o es otra. Pero bueno, quedaros con el dato de que más de la mitad de la gente de media nacional, de media general, pues no se recuperan, bien porque fallecen, o bien porque tienen una secuela discapacitante, impeditiva, incluso dependiente. Recordemos que el ictus no solamente es una enfermedad que te puede matar como otras,
sino que si no te mata, lo normal es que te incapacite de alguna forma, ¿vale? Y luego, bueno, pues la primera cosa de discapacidad mundial en el adulto. Bueno, pues esto... ahora, por ejemplo, hablaremos de crecimiento en gente joven. Pues efectivamente en adultos jóvenes el impacto del ictus está claramente en crecimiento. ¿Esto qué significa? Pues que si cada vez hay gente más joven que además genera una alta discapacidad, es gente que empieza a consumir recursos del sistema en lugar de seguir aportándolos. Es decir, pues al final si estamos preocupados por la hucha de las pensiones, pues esto pues directamente no ayuda, ¿vale? Va directamente en la línea de flotación. Primera cosa, de discapacidad mundial en el adulto. Bueno, esto para que veáis, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud sacó en 2015 un estudio que decía, bueno, que puso en ranking cuáles son las principales causas de mortalidad a nivel mundial, y las dos primeras tenían que ver con sistema vascular, cardiopatía isquémica e ictus. ¿Vale? Las dos primeras causas de muerte. Pero además este estudio hizo una comparativa con otro previo que tenía 10 años. Entonces se vio que efectivamente, bueno, pues en su momento las dos principales causas de muerte eran obviamente el infarto y el ictus, pero las dos que más habían crecido en este periodo de tiempo tienen que ver con las dos mismas, es decir, infarto e ictus. Son las dos que más habían crecido, las otras incluso se habían estabilizado o habían llegado a retroceder. Bueno, pues las dos que más estaban en crecimiento tienen que ver con promoción básica de la salud en gran medida, con esos controles de factor de riesgo cardiovasculares que comentaba Maripaz. Bueno, pues este mismo estudio, os voy a responder la pregunta de qué va a pasar cuando vayan a hacer este estudio de nuevo. Pues este mismo estudio lo hicieron en el 2019 y donde se vio que efectivamente las dos primeras causas de muerte eran obviamente las mismas, seguían, bueno, aquí veis el año 2000 frente al 2019, con lo cual claramente en crecimiento, y había, bueno, pues había un crecimiento grande, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, ¿vale? Alzheimer o otras demencias. La demencia vascular es la segunda causa de demencia a nivel mundial, primero el Alzheimer, segunda demencia vascular provocada por ictus, por daños cerebrales, y veis que también estaba en crecimiento, ¿vale? Y luego veis también aquí, pues diabetes, que diabetes también es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Con lo cual, bueno, pues digamos que esto obviamente la tendencia claramente es que es una tendencia en crecimiento. Bueno, y esto en clave europea y futuro, porque estamos viendo estudios a pasado, pero también lo quiero contar a nivel de futuro. Bueno, pues el futuro no es halagüeño, porque Europa dice que en 15 años habrá un aumento del 35% en el número de ictus. Es decir, casi, bueno, un tercio de crecimiento en los próximos 15 años. ¿Y por qué tiene que ver? Tiene que ver con envejecimiento de la población. Tenemos cada vez una población envejecida mayor y además tiene que ver con adopción de estilos de vida. Es decir, cada vez tenemos un estilo de vida peor saludable. Es decir, bueno, pues tenemos una actividad física más sedentaria, tenemos un estrés elevado, tenemos más hábitos alimenticios. Bueno, pues digamos que todo esto está favoreciendo a que haya un aumento también de crecimiento esperado en los próximos años y un aumento claro a nivel de jóvenes. Y los jóvenes, pues una de las causas principales tiene que ver con eso, tiene que ver con el estrés, con el ritmo de vida que llevamos, y que el resto de factores de riesgo vasculares, cardiovasculares, pues digamos que los tenemos un poquito más olvidados, ¿vale? Entonces, quedaros con eso. Bueno, un dato más, y este ya para terminar un poco de asustar, pues que una de cada 6 personas tendrá un ictus en su vida. Pues el dato está ahí. Entonces, la pregunta sería, bueno, pues cuántos somos aquí o cuántos somos en nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad de vecinos. La pregunta es si hay alguien que no conozca algún caso. Pues por desgracia todo el mundo conoce algún caso. Entonces, si estamos hablando de alta prevalencia, primera causa de muerte de mujeres, y estamos hablando de que además todo el mundo tiene a alguien cercano, pues ¿por qué no se conoce más esta enfermedad? Es decir, que hay otras que tienen una visibilidad mayor que el ictus. Bueno, os cuento, y quiero que se vea bien, lo de envidia sana, pero simplemente para mostrarlo a nivel gráfico. Envidia sana, no, sanísima, porque esta gente además lo ha hecho muy bien, me refiero a cáncer de mama. Hoy en día el ictus representa casi 3 veces más de mortalidad en mujeres que el cáncer de mama, pero si sumamos hombres y mujeres son 5 veces más, es decir, 5 veces más. La pregunta es, ¿hay menos cánceres de mama hoy que hace 5 años, que hace 8, que hace 10? No. Hay más, que hay menos mortalidad. ¿Y por qué hay menos mortalidad? Porque hay detención temprana, ¿vale? Porque hay una conciencia social y a partir de una determinada edad, pues la gente se hace sus revisiones, sus controles, y hemos conseguido entre todos pues cambiar esa tendencia a nivel de mortalidad. El número de prevalencia a nivel de enfermedad no, ¿vale? Sigue habiendo, pero sin embargo a nivel de impacto social que representa sí ha descendido. Gráficamente se va a entender muy bien. El Día Mundial del Cáncer de Mama es el día 19 de octubre.
¿vale? Ese día, a lo mejor algunos lo sabéis, pero incluso sin saber qué día es, si ese día enciendes la tele, ¿qué pasa? Que te lo encuentras. O si pones la radio, hay historias súper chulas de superación. O si vas al kiosco, en marca rosa, ¿vale? Y el lazo La Vanguardia en el país, en todos. Bueno, pues el día 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus. ¿Qué visteis? Pues poquita cosa, ¿no? ¿Vale? Y eso que nosotros desde la Fundación estamos intentando cambiarlo y dar más visibilidad. ¿Por qué? Porque en el momento que consigamos tener una visibilidad en la sociedad, en el momento que toda la gente esté preocupado o se ocupe de la prevención del ictus, pues será en el momento que empecemos a reducir un poco el impacto que representa en nuestra sociedad. Con lo cual nuestro objetivo es el mismo, que tenga una visibilidad suficiente como para que al final no sorprendan tanto los datos que estáis viendo, es decir, que la gente tenga conciencia de la existencia. Entonces, bueno, esto quitando los especialistas y ahí obviamente Maripaz te incluyo, pues obviamente esto por desgracia nadie conoce a nadie. Nada, es decir, es una enfermedad que todo el mundo conoce la palabra ictus, pero digamos que a nivel del impacto social que representa, a nivel de la prevalencia, es una enfermedad tremendamente desconocida. Bueno, os cuento. El título de la presentación era algo así como la importancia del tiempo. ¿Vale? Aquí hay una frase también muy famosa que es el tiempo es cerebro, en el caso del ictus. ¿Vale? Estoy hablando de detección y actuación. Aquí cada minuto cuenta. ¿Por qué? Porque el ictus es una enfermedad tiempo dependiente. Tiempo dependiente significa que entre el momento de detección de los síntomas y la actuación correcta para el desbloqueo o para restaurar el riego sanguíneo es fundamental. Es fundamental ese tiempo de actuación. ¿Vale? Entonces, una enfermedad de tiempo dependiente, igual que puede ser el infarto miocardio, ¿vale? Es una enfermedad donde el tiempo de actuación es fundamental. Evita mortalidad y evita secuelas. Yo lo voy a poner gráficamente, ¿vale? La primera ventana de tiempo que hay de actuación son 4 horas, 4 horas y media, ¿vale? Más exactamente es lo que dicen los especialistas, que es el tiempo en el que te pueden administrar un fármaco que se llama trombolisis intravenosa. Te meten un químico por la vena y, y puede llegar a disolver el trombo. El problema que tiene ese fármaco es que solamente funciona en esa primera ventana de tiempo. Luego ya veremos como si hay una técnica que amplía un poquito más la ventana a través de una extracción, pero digamos que la primera barrera de choque frente al ictus, siempre que el ictus es un ictus isquémico, ¿vale? Es un coágulo de sangre, tiene que ver con la trombolisis intravenosa, con el TPA, es decir, esa ventana de tiempo tan cortita. Con lo cual, imaginaros el tiempo de reacción que tenemos, de muy pocas horas. Bueno, segundo dato que quiero daros. Al hospital no se va, ¿vale? Al hospital te llevan. Y te llevan los servicios de emergencia y te llevan los del 112. ¿Por qué? Porque todos los hospitales no están preparados para tratar ictus y todos los que están preparados no están siempre de guardia. Es decir, los únicos que saben qué hospitales están preparados y cuáles están de guardia son los señores de las ambulancias, el servicio de emergencia, activación del código ictus a través del 112. Con lo cual, aunque parezca que ganamos tiempo cogiendo a la persona y llevándola al hospital que tenemos cerca de casa, podemos estar fastidiándola porque ese hospital puede ser que no esté preparado y si está preparado puede ser que no esté de guardia. Con lo cual, si no está de guardia, te meten una ambulancia y te mandan a otro. Con lo cual, 112. Bueno, os cuento cómo identificar un ictus. Esto está todo inventado. Lo que pasa que, bueno, hay que extenderlo un poquito más en la sociedad. Esto, digamos que hay 3 síntomas principales de detección que tienen que ver con la cara, tienen que ver con los brazos, la movilidad y tienen que ver con problemas de lenguaje, con el habla, con la expresión. Bueno, esto he puesto aquí el palabra, perdón por el palabra, viene del acrónimo inglés. Bueno, los americanos la lían parda de vez en cuando, pero la verdad es que hacen cosas muy chulas y a nivel de comunicación la verdad es que lo hacen bien. Dijeron que 3 síntomas principales hay: cara, brazos y habla. ¿Y qué hay que hacer? Correr, fast. Pusieron una palabra perfecta, ¿vale? Aquí en España, pues esto se llama CBHT o Rapid en Cataluña o las 3 Fs en Galicia o en euskera, ni me atrevo. Con lo cual, quedaros con el dato de que cara, brazos y habla son los 3 síntomas principales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, cara, pedir a una persona que sonría, que hinche los carrillos, que saque la lengua, simetría facial. Si la cara no es simétrica, ¿vale? Pues es un posible caso de ictus, ¿vale? Una posible señal de alarma. Segundo, pedir a una persona que levante los brazos, porque pierdes la movilidad celular del cuerpo. Con lo cual le pides a la persona que levante los brazos, bien, los brazos, uno de ellos no puede levantarlo, o bien se le cae, se le vence. Problemas de fuerza o debilidad celular del cuerpo. Y luego, tercero, problemas de lenguaje. Hay que hacer, pedir una respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tengo en la mano?
Si la respuesta es entrecortada, no es coherente, te responde una cosa completamente diferente, es un posible caso de ictus también. Pregunta fácil, ¿tienen que darte los 3 síntomas principales para que actúes? No. Con solo uno de los síntomas es suficiente. Y a continuación, 112. ¿Vale? Recordar, al hospital no se va, al hospital te llevan los señores de las ambulancias. 112. Bueno, hay otros, ¿vale? Hay otros que, sobre todo, si no se tiene mucha información o no se espera que pueda llegar a ser un ictus, pues realmente pueden llegar a pasar o tendemos a minimizarlos, ¿vale? Dolor súbito de cabeza, súbito y repentino, por ejemplo. Bueno, ictus viene del latín, es golpe súbito. Un problema que tiene esta enfermedad es que todos los ictus no duelen. De hecho, una gran parte de ellos no duelen, porque hay isquemia y hay hemorragia. La isquemia son el 80% de los ictus, que es un tapón. Eso generalmente no duele, atonta, pero no duele, pero sin embargo la hemorragia sí. La hemorragia es una rotura, encharcamiento, y eso puede llevar a generar un dolor. El problema es que eso es el menor, es el 20%, es decir, el 80% de ellos puede que no duelan. Es decir, no hay que esperar a que aparezca un dolor, ¿vale?, para actuar. Si a alguien le duele el lado izquierdo del cuerpo, todo el mundo tiene claro lo que es. Es un infarto, será un gases, contractura intercostal, lo que sea, pero la gente se asusta y la gente lo conoce y la gente actúa, ¿vale?, llamando y acudiendo al servicio de emergencia. Pero sin embargo, ante síntomas de un ictus que no siempre vienen acompañados por un dolor, pues entonces puede ser que la gente no actúe a tiempo. Pérdida de equilibrio, hormigueo prolongado, problemas de visión, puede llegar a ver doble. Bueno, pues digamos que la pregunta sería si algo raro está ocurriendo. Hombre, si tú habitualmente tienes jaquecas, tienes migrañas, digamos que tienes una serie de síntomas, por supuesto, obviamente hay que encontrarlos en tu especialista, ¿vale? Tiene que decirte por qué está ocurriendo eso habitualmente, pero a lo mejor es más de lo mismo. Pero sin embargo, si un día que nunca te pasa nada y resulta que aparecen una serie de síntomas como estos, pues hombre, lo normal es actuar. Lo normal es pensar que algo puede estar pasando. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que tiene esta enfermedad, que la gente tiende a tirar balones fuera. ¿Por qué? Porque la achaca a que está cansado, a que es cansancio. Si tú vas andando por la calle y vas andando y te encuentras una persona que esputa sangre, que le da vueltas la cabeza, tienes dos opciones: o le das una patada y te vas corriendo porque no quieres saber nada de este tema, o llamas al 112. Pero ante síntomas que no siempre son escandalosos, la gente tiende a tender a minimizarlo. Me voy a la cama, descanso, será el estrés, el trabajo, al día siguiente será otro día, ¿vale? Entonces, recordar otra vez la ventana de tiempo, las 4 horas, no desde que vas al hospital, sino desde que se detectan los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque lo que hacen en el hospital, lo primero que haces cuando entras, ¿vale?, te hacen una resonancia, un test craneal, miran si es isquemia, si es hemorragia. Si es isquemia y has entrado dentro de la ventana de tiempo, pues eres candidato para trombolisis, ¿vale? Si has entrado fuera de la ventana de tiempo, pues digamos que vas por otro camino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente que no entra dentro de esa ventana de tiempo, pues hay que esperar evolución. ¿Qué significa evolución? A ver si despierta, a ver si te reconoce, a ver si anda, a ver si habla, es decir, depender un poco de la suerte. La forma de no depender de la suerte es intentar entrar en esa ventana de tiempo tan cortita y a través de la activación del código ictus del 112, ¿vale? Bueno, hay una cosa que son los transitorios. Los transitorios son ictus normales y corrientes, pero digamos que los síntomas desaparecen, ¿vale? Entonces, pues de repente pues tienes problemas de lenguaje, o se te descuelga un poquito la cara, o tienes problemas de movilidad, y a la media hora, a la hora, pues desaparecen, pues la gente tiende a pensar que no pasa nada, ¿vale? ¿Cuál es el problema de los transitorios? Los transitorios pueden llegar a ser una alerta, ¿vale?, de que algo te puede ocurrir. Es decir, tu organismo ya generó un coágulo una vez. Por lo que fuera, lo gestionó correctamente. Pero la segunda vez, pues a lo mejor no tienes tanta suerte, ¿vale? Entonces, ante cualquier síntoma raro que estamos viendo, aunque pase, el procedimiento es el mismo. Hay que acudir, hay que actuar y que un especialista te diagnostique y vea efectivamente el riesgo que tienes. Vale. Bueno, porque soy muy pesado con el tema del código ictus, es lo que os he comentado. Código ictus es un protocolo de coordinación extrahospitalaria, ambulancia y hospitales para intentar entrar en esa ventana de tiempo tan cortita, ¿vale? Es un código de implantación a nivel nacional. A nivel de hospitales son unidades de urgencias especializadas, llamadas unidades ictus. Tienen neurólogos, tienen radiólogos intervencionistas de guardia 24 horas, tienen monitorización, tienen protocolos específicos para ictus, tienen personal de enfermería solamente especializado en caso de ictus. Si allí entras con un tiro,
¿vale? Pues no entras. O entras con un infarto o vas a otro sitio, pero digamos que allí solamente tratan casos de ictus, ¿vale? Son los que tienen nada más el TPA, lo que hemos dicho, la trombolisis intravenosa, que es el químico que puede llegar a disolver, y si eso no funciona, y ahí ampliamos un poquito la ventana hasta 7, 8, 9 horas, estamos hablando de la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica es que te meten un catéter por la ingle, te sube hasta arriba, te coge el trombo y te lo quita. Ciencia ficción, ¿vale? Pero solamente te lo pueden hacer en estos sitios. Bueno, implantación nacional. Ahí, entre comillas, todas las provincias españolas no tienen una unidad de ictus. ¿Vale? Pues bueno, pues estamos en el país de las comunidades, y esa comunidad reivindicativa de la Fundación, pues cada comunidad se gasta los recursos sanitarios donde buenamente considera, con lo cual todas las provincias no están igual preparadas. Entonces, por ejemplo, Madrid privilegiados, Cataluña también, zona norte, Levante, las Castillas un poquito peor, ¿vale? Y según vamos jugando en el mapa, la cosa se va complicando. Pero imaginaros, en Madrid tenemos 12 hospitales dentro de la red, 12 hospitales, todos los hospitales de la red pública, de los grandes hospitales de la red pública de salud. De los 12 hospitales, solamente la mitad están de guardia, 6, ¿vale? 6 de guardia. Y los 6 de guardia, solamente hay 3 al día que te pueden hacer la trombectomía mecánica, que es básicamente lo del catéter. Solamente hay 3. La pregunta sería, ¿a qué hospital iríais? Pues la gente dice a La Paz, al Ramón y Cajal, al Gregorio Marañón, al 12 de octubre. Bueno, primero, error. Al hospital no se va, al hospital te llevan, porque todos esos grandes hospitales están preparados, pero todos ellos de vanguardia entre ellos. Con lo cual, si tú vas a La Paz, la semana que no toca, te cogen una ambulancia y te mandan al Ramón y Cajal. ¿Vale? Entonces, esa ventana de tiempo tan cortita que estábamos viendo se está perdiendo. Con lo cual, lo importante es identificar lo que está ocurriendo y a partir de ahí actuación rápida y correcta. ¿Y cómo es correcta? Llamando al 112, a los servicios de emergencia. Bueno, para que veáis, bueno, esto es la resonancia que os decía antes, el TAC, antes del tratamiento, veis que aquí no hay nada y veis que aquí, después del tratamiento, vuelve a haber venitas, ¿vale? Vuelve a haber, se ha recuperado el flujo sanguíneo. Bueno, pues, ¿qué porcentaje de los ictus a nivel nacional creéis que reciben medicación, ese tratamiento, ese TPA? Bueno, pues os cuento, solo el 12%. 12% a nivel nacional reciben tratamiento, es decir, que claro, esto cuando hay médicos, perdona Maripaz, cuando hay médicos me dicen, ojo, no puedes decir esto tan alegremente porque hay isquemias y hay hemorragias. Las hemorragias no son candidatas, ¿vale? Porque obviamente si a un hemorrágico le das algo que disuelve un poquito más, que licúa un poquito más la sangre, pues obviamente lo empeoras, ¿vale? Pero recordemos, el 80% es gente que es isquémica, candidata. Bueno, hay gente que tiene interacciones, tiene alergias, bueno, pues seguimos rebajando. ¿Con qué número nos sentimos cómodos? Como con el 60. ¿Qué ocurre en el del 12 y el 60? Que la gente no llega. Que la gente llega fuera de esa ventana de tiempo. Entonces, a partir de ahí, no se le puede administrar la medicación. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante 112 y para todo eso hay 4. Bueno, la cadena asistencial lo amplío. Estamos hablando del código ictus, servicios de emergencia y hospitales, pero yo creo que también la sociedad tenemos que ser el primer eslabón. Nosotros tenemos que ser el primer eslabón. Y por desgracia ahora mismo somos el eslabón débil. ¿Por qué? Porque ni siquiera como es Madrid o como es Cataluña, sitios donde el sistema está muy bien establecido, la gente está actuando correctamente, la gente llega a tiempo. ¿Vale? Y eso es porque la sociedad no lo sabe. Un dato que dio el SUMA, presentamos hace un par de años los códigos ictus de la Comunidad de Madrid y presentamos junto con el SUMA el código ictus implantado en la comunidad. Bueno, el SUMA dijo que solo el 12% de los ictus de la Comunidad de Madrid entran a través del 112. El resto de ellos, pues se pierden. Se pierden, o se van a cama, o llegan tarde, o van al hospital cuando no corresponde. Solo el 12%, con lo cual mirar la labor que podemos desempeñar nosotros en detección y actuación y ser ese eslabón fuerte. Bueno, os cuento ya para terminar, os voy a poner un caso, ¿vale?, que es de alguien que es público, que yo creo que todo el mundo conocéis, que es el caso de Alfredo Landa. Para que veáis que esto no siempre tiene que ser muy escandaloso. Alfredo Landa tuvo un ictus en directo recogiendo el Goya honorífico a su carrera. Este es el vídeo. No sé cómo decir gracias. Lo he perfado, por favor, el decir gracias, porque es
la más bonita es la más exultante de mi vida. Bueno, no sé lo que me pasa, te juro que no sé lo que me pasa, no hay algo que no atisbo. Bueno, esto es un ictus, ¿vale? Lo cuento sobre todo para que se vea, bueno, esto es público, obviamente, está colgado en el canal de los Goya. Bueno, pues veis aquí que al señor no le dan los 3 síntomas principales a la vez. Veis que la cara tiene simetría facial, los brazos parece que también los mueve, ¿vale? Pero claramente tiene un problema de lenguaje. Y ojo, esto no es nerviosismo, no es emoción, ¿vale? Primero es Alfredo Landa, con lo cual de esto ya lo tenía el hombre todo superado, pero además estamos hablando de que el señor va a buscar una palabra y no la encuentra, va y vuelve, y él mismo se da cuenta, no sé lo que me pasa. ¿Vale? Y esto es un hito. Es lo que decía antes, si ante síntomas escandalosos todo el mundo se va a dar cuenta que algo raro está pasando, pero hay que también prestarle atención a este tipo de síntomas que no son tan escandalosos y, sin embargo, fijaros a dónde pueden desencadenar, ¿vale? Alfredo Landa tuvo un ictus, no falleció en ese momento, de allí, por cierto, no le bajó nadie en los 5 minutos que duró su intervención, ¿vale? Y en el camino ya se detectó que era un ictus y se actuó, ¿vale? No falleció como 2 años después, ya a consecuencia de la degeneración neuronal que le había provocado la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues identificar y actuar a tiempo. Entonces, mira, aquí espacio cerebro protegido. ¿Qué es lo que estamos intentando nosotros con este tipo de acciones? Pues que la gente al final seamos los que podamos dar la voz de alarma, seamos el primer eslabón en esa lucha contra la enfermedad, en la cadena asistencial de supervivencia, y que si alguien detecta que algo está pasando en su entorno personal, en su entorno familiar, en su entorno laboral, pues a partir de ahí que pueda llegar a actuar, es decir, que pueda coger identificar, estabilizar, que muchas veces no hay que hacer nada, poquita cosa, y a partir de ahí el poder actuar y actuar al 112. Con lo cual, ¿qué es básicamente lo que yo espero de todo esto? Bueno, pues que nos ayudéis a contarlo, a difundirlo. Cuanto más gente tenga esta información, bueno, pues conseguiremos cambiar esa tendencia, por desgracia, no a nivel de prevalencia, pero sí a nivel de impacto social, a nivel de mortalidad y de discapacidad. Con lo cual, a partir de ahora, bueno, pues espero que todos seáis multiplicadores y que contéis esta información. ¿Vale? Tenéis todo publicado, tenemos un montón de materiales, vídeos, infografías, tenéis un montón de material publicado en nuestro perfil, y a partir de ahí, bueno, pues vía libre y difundirlos en todos aquellos grupos de WhatsApp que todo el mundo tiene. Con lo cual, muchas gracias. Mercedes, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio. También felicitarte por tu intervención. Has dado también unas claves muy importantes de cómo actuar y lo que es clave, ¿no? Actuar rápido y luego también saber a dónde se tiene que acudir. No todo vale, como muy bien has trasladado. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero sí que nos han llegado varias preguntas que no me gustaría dejar de haceros. Las he intentado agrupar, ¿vale? Para que podamos contestar a la mayoría de ellas, y la primera va dirigida a Maripaz. Es un tema que has comentado en tu intervención, refiriéndote concretamente al tema de los visados, que debido al tema del confinamiento, al tema del COVID-19, se han quedado algo en suspenso. Esta persona nos está preguntando sobre todo si, bueno, dentro de lo que cabe, la COVID-19, entre comillas, ha tenido una parte muy negativa, pero también la positiva de si esos visados, lógicamente, se quedan en solfa, por decirlo de alguna manera, esto contribuiría también de manera positiva a esa adherencia o esa facilidad de acceso al medicamento para las personas, de esos medicamentos concretamente que tienen visado, Maripaz. Bueno, a ver, realmente el problema del visado es un tema económico. El criterio de solicitar el visado para estos fármacos es porque son mucho más caros que el Sintrom. Entonces, bueno, en cuanto a ventajas, pues es indiscutible y de hecho hay muchas personas que se pagaban ellos mismos estos fármacos, ya que el sistema público no se los visaba. Probablemente las evidencias cada vez son mayores y sí que es cierto que estos visados que se han aprobado durante este año, esperemos que se mantengan y que no haya una marcha atrás. Yo ahí, Mercedes, si me dejas, que sobre este tema de la Fundación también estamos muy involucrados con ello. Pues yo no tengo tan buenas noticias, ¿eh?
María Paz, yo creo por desgracia estamos empezando otra vez a volver a retroceder adelante a la época anterior de la pandemia, es decir, se han flexibilizado los visados efectivamente por evitarse a la gente ir a desplazarse a los centros de salud y ahora ya estamos viendo por comunidades, porque también es cierto que hay inequidad entre comunidades, cada comunidad va por libre, entonces lo que estamos viendo es que están otra vez, volviendo a implantar los visados y esas medidas de flexibilización no se están cumpliendo. De hecho, nosotros estamos muy activos con esto, tenemos otro webinar la semana que viene precisamente demandando el que una de las pocas cosas que ha traído el COVID, una de las muy pocas cosas que ha traído el COVID es esto. Básicamente esa flexibilización ha permitido que haya gente que estaba mal controlada, porque por cierto hay que recordar que más de la mitad de la gente que está anticoagulada en España está mal controlada, es decir, está fuera de rango, con lo cual eso provoca un riesgo de ictus enorme, ¿vale? Un riesgo enorme y sin embargo durante el periodo de la pandemia todo eso se mejoró a nivel de impacto, a nivel de segundos ictus, a nivel de recurrencias, a nivel de prevención primaria, ¿vale? Y sin embargo, pues ahora estamos volviendo otra vez a retroceder hacia atrás. Entonces estamos intentando ahí entre todos, pues que con Semergen, por ejemplo, también estamos en esa línea de intentar que estas medidas temporales se mantengan como permanentes. Efectivamente, sí, son además varios colectivos de pacientes que también están afectados por el tema del visado. Esperemos que este mensaje llegue a las autoridades, ya que profesionales y médicos pues se están demandando ya que lógicamente esos visados se eliminen. Julio, también tenemos otra pregunta que has comentado, ¿no? Es decir, hay envidia sana de algunas iniciativas que estamos viendo que sí, que tiene bastante efecto. Nos pregunta esta persona que nos ha estado siguiendo, ¿faltan campañas de concienciación o lo que falta a lo mejor es un mayor impacto? ¿Por qué crees que no funciona tanto como en otras patologías o falta concienciación social? Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que falta todavía? Bueno, pues mira, nosotros básicamente la Fundación lo que estamos haciendo es eso. Hace 4, 5, 6 años se hablaba muy poquito de la enfermedad, es decir, fuera del Día Mundial del Ictus y con una acción muy científica, muy orientada por especialistas, no se hablaba fuera del entorno. Había alguna campaña que se organizaba, que se realizaba, pero digamos que algo muy sencillo. Nosotros hemos hecho campañas brutales, es decir, hemos tenido un cerebro gigante dando vueltas por España durante 2 años. Hemos empapelado los aves de Madrid a Sevilla, de Madrid a Valencia. Tenemos un proyecto fantástico en educación, con chavales, horas en casa, hablándoles de esto, de cómo ellos pueden ser héroes en su entorno. Hemos lanzado el proyecto de Espacio Cerebro Protegido, ahora estamos certificando el Teatro Real, por ejemplo, a sus acomodadores, a taquilleros, a gente que está de cara al público. Es decir, sí, desde 4 años hasta ahora ha habido mucha actividad a nivel de generar un montón de campañas que podrán tener impacto, pero todavía no hemos conseguido encontrar el chip para que los medios de comunicación nos den esa visibilidad que queremos. Es decir, sí es cierto que la visibilidad que estamos recibiendo cada día es mayor, tenemos más apoyos de los medios de comunicación, pero todavía nos falta y en el momento que consigamos tener esa exposición mediática, esa exposición pública, será el momento que la gente no se sorprenda, que la gente tenga información suficiente y que gracias a eso consigamos impactar. Entonces, sinceramente, yo creo que la gente de cáncer lo hizo genial, hay otras patologías que lo han hecho genial y gracias a eso hemos conseguido cambiar la tendencia. Pues esto es lo mismo. En el momento que un medio de comunicación, una gran compañía se sume a la lucha contra el ictus, a partir de ahí va a ir todo rodado, porque los números nos dan la razón. Enfermedades con tanta prevalencia, con una altísima prevención, 90% de los ictus prevenibles y con importante que es el tiempo de actuación, pues obviamente cuanto más exposición pública haya, pues mucho mejor. Perfecto. Sí, además es cierto, ¿no? Que a lo mejor puede ser que no se haya dado todavía en la tecla, pero es verdad, hace unos años era una enfermedad oculta. Es decir, ahora sí que se habla, sí que sabe la gente que es ictus. María Paz, también teníamos otra pregunta para ti. En contraposición con lo que ha comentado Julio, ¿no? Que los datos van cada vez a peor, ¿no? Nos pregunta esta persona que nos está siguiendo si hay avances, hay nuevas investigaciones que lógicamente están contribuyendo a mejorar o bueno, pues tener una mejor calidad de vida para el propio paciente. Todas las investigaciones ahora mismo de nuevos medicamentos. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere esta persona. Pero bueno, en general, si las investigaciones
general? Bueno, yo creo que cada vez hay mejores fármacos para tratar los distintos factores de riesgo cardiovascular. Tenemos fármacos nuevos que se están utilizando en diabetes con evidencias y beneficios demostrados que han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular y la prevalencia de ictus. Y luego es muy importante, una vez que ha ocurrido el ictus, pues todo el trabajo de rehabilitación y prevención cuaternaria, pues para recuperar esos déficits. Pero en cuanto a fármacos, por ejemplo, en fármacos en diabetes, pues sí que hay fármacos nuevos que han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular. Exacto, yo creo que incluso este seguidor lo que estaba hablando sobre todo de la importancia de la investigación, ¿no? De seguir trabajando en ello. Tenemos una última pregunta, yo se la voy a lanzar a Julio. Esta persona nos comenta sobre todo si consideras que pues, estamos ahora mismo ante un nuevo tipo de paciente, un paciente más empoderado. Por ejemplo, estas personas que han sufrido un ictus son más conscientes de que tienen que cuidarse, o falta todavía concienciación de la propia persona que ha sufrido pues, un evento de este tipo, Julio. Yo sí creo que el perfil del paciente está cambiando un poco. Está cambiando un poco, ¿por qué? Porque efectivamente cada vez hay ictus en gente más joven, en adultos jóvenes. Entonces, al final, el adulto joven tiende a ser más activo con su enfermedad, ¿vale? Entonces, busca más información, busca qué me ha llevado aquí, cómo puedo evitar que vuelva a ocurrirme. Es decir, sí es cierto que cada vez tenemos un paciente en el mundo ictus mucho más empoderado, como estabas comentando tú. Entonces, pues claramente sí. No hay que olvidar que históricamente esta es una enfermedad más asociada a gente más mayor, con lo cual el perfil inicial era gente más mayor, con lo cual con un nivel seguramente de discapacidad más elevado y que tenían más complicado el poder actuar. Pero yo creo que ahora eso está cambiando. Además, una cosa súper importante que hay con Maripaz es la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento y la adherencia terapéutica, que es lo que comentaba Maripaz. Es decir, aquí no solamente se trata de tomarte la pastilla, que también se trata de que consigas modificar tu estilo de vida, que es el que ha hecho que llegues ahí. Es decir, pues al final yo cada vez veo gente más joven que ha tenido ictus y que ha modificado por completo su estilo de vida. Es decir, vuelven a ser personas activas, abandonan el tabaco, abandonan el alcohol y están mucho más preocupados por la salud. Por cierto, yo creo que también la COVID, una de las cosas que yo creo que Maripaz también nos ha dejado en positivos, pero es que yo creo que ahora va a haber más conciencia social de promoción de la salud en las personas. Es decir, vamos a estar más preocupados porque es vía COVID, vía infarto, vía ictus, vía diabetes, vía lo que sea, pero está claro que al final el nexo común es que la promoción de la salud, la promoción basal de la salud es fundamental para la evolución de este tipo de patologías, con lo cual yo creo que eso también va a ser un poquito el que cambiemos el chip, o por lo menos románticamente es lo que pienso yo, y yo creo que poquito a poco iremos modificando nuestros estilos. Perfecto, ojalá vayamos hacia esa sociedad no más corresponsable con la sociedad. Vamos, con el tema de la salud. Ya para finalizar, pues ya no hay más tiempo, pero sí que me gustaría que, aunque sea un poco repetitivo, yo creo que sería positivo que tanto Maripaz como Julio lancen un mensaje final, que quizás a lo mejor puede ser como el broche final para cerrar de qué es lo que queréis fundamentalmente con lo que se queden las personas que nos están siguiendo. Maripaz, por ejemplo, ese mensaje final que tú darías desde tu perspectiva como profesional sanitario. Bueno, pues yo creo que es fundamental un abordaje global de todos los factores de riesgo cardiovascular, tratar glucemia, hipertensión, colesterol, dejar de fumar y luego en los pacientes con fibrilación auricular, anticoagulación. Magnífico, muy bien. Maripaz, Julio, el mensaje final que te gustaría que se llevara a la gente que nos está siguiendo. Pues yo creo que la gente tiene que pensar que tiempo es cerebro. Es decir, que es una enfermedad tiempo dependiente el ictus, que el tiempo de detección, el tiempo de actuación es fundamental, que todos podemos cambiar la situación de una persona, ¿vale? Le podemos cambiar su expectativa, tanto de mortalidad como de evolución, y con algo muy sencillo, que es identificar los síntomas y no acudir al hospital, es decir, llamar al 112, a partir de ahí le podemos cambiar el pronóstico a alguien. Con lo cual, la importancia del tiempo cerebro o cada minuto cuenta. Magnífico, pues nos quedamos con eso. La adherencia, importantísima, el tema del tiempo, por supuesto, y sin más, pues ya daros las gracias, Maripaz, Julio, por vuestro tiempo, por
luego responder a todas las preguntas de la gente que nos ha estado siguiendo y también darles las gracias a las personas que se han conectado durante esta hora y cuarto y, por supuesto, también las gracias a Semergen, una vez más, y a Bayer. Un saludo y muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Adiós.